primera de las mesas redondas del Encuentro Nacional de Entidades y Afición Taurina, que por cierto está siendo grabado y podrá luego consultarse a través de Internet. Y bueno, me acompañan 5 mujeres que desde cada una de sus perspectivas, cada una de sus profesiones, de su vida, viven su afición al mundo del toro, su profesión, su afición. Y bueno, quiero hablar que hablen todas ellas y nos cuenten un poquito también cómo han llegado a la tauromaquia y cómo lo viven, ¿no? Y si os parece bien, voy a empezar por María del Mar Santos, que es nuestra novillera con picadores. Y bueno, ella es de San Jorge de Alor, fue alumna de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz y debutó en Villanueva del Fresno en 2014. María del Mar, muchísimas gracias por acompañarnos y cuéntanos sobre todo cómo nació tu afición al mundo del toro y cómo decidiste que esa afición se convirtiese en una profesión, una forma de vida. Bueno, pues, ¿esto se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Buenos días y el placer es mío de estar aquí con vosotros. Pues bueno, mi afición desde muy pequeña, tendría 8 años cuando toreamos la primera becerrita en la escuela. Y la verdad es que fue muy difícil apuntarme a la escuela porque mi familia era taurina, pero no había nadie que haya querido ser torero, ni mucho menos. Y bueno, pues que yo quisiera en ese momento ser torera, pues para mi familia fue como un boom, ¿no? Mi padre se negó por completo y mi madre también. Lo que pasa que, bueno, mi madre me la trabajé, la convencí y a través de ella pues convencí a mi padre. O sea, fue un trabajo un poco pensado, pero que al final tuvo recompensa. Y bueno, pues muy jovencita empecé en la escuela hasta que debuté con picadores y bueno, que la etapa mía de la escuela pues fue preciosa, con mis maestros que los quiero con toda mi alma y que siempre se han portado fenomenal conmigo y la verdad es que lo recuerdo con un cariño tremendo y con la ilusión con la ilusión que empieza un chaval, ¿no? Uh-huh. Supongo que te habrán preguntado muchas veces si tú has sentido alguna vez algún tipo de bueno, no sé, al ser mujer, ¿has sentido alguna vez algún tipo me lo han de...? preguntado muchas veces. Te lo han preguntado muchas veces, ¿verdad? Qué Algún... pena que todavía se tenga que seguir preguntando ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo creo que también es mucho morbo a la hora de preguntar eso, ¿no? Yo en la escuela para nada, nunca, jamás, al revés. Fuera de la escuela sí, en alguna ocasión he tenido algún comentario o algún gesto feo, ¿no? Pero realmente como yo tampoco me he fijado mucho en ese tipo de cosas para que, bueno, eso tampoco en mí se hace más fuerte, ¿no? Yo he seguido mi camino y he querido siempre estar al nivel de los hombres y que no me miraran ni con un poquito más de cuidado ni nada, ¿no? Siempre igual. Entonces, yo el tiempo que llevo en mi carrera puedo decir que la escuela para nada. Que sí, como he dicho, algún caso fuera, pero no, ¿qué va? ¿Cómo estás viviendo ahora esta etapa de tu profesión? Desde que debutaste con picadores, ¿cómo estás viviendo esta etapa y cómo vislumbras el futuro, ¿no? Pues cuando yo debuté con picadores, la verdad es que la cosa fue un poco difícil porque, bueno, me tiré un año un poquito parada, para entrar en el circuito de las novillas con picadores era muy difícil y a mí me costó mucho, tampoco tenía apoderado en esa época y la verdad que empezar a circular, como estoy diciendo, me costó trabajo. Pero seguí persistiendo y bueno, y la verdad que ahora ya estoy en el circuito de las novillas picadas, encontrándome muy bien, muy a gusto, muy mentalizada con lo que hago y disfrutando día a día de mi profesión, que tengo la suerte de poder hacerlo. Uh-huh. Y bueno, te preguntaba el futuro, supongo que ahora en el invierno, trabajando duramente, entrenando y preparándote, ¿no?, de cara a la próxima temporada, ¿no? Claro, los deberes se hacen en el invierno, ¿no?
Y pues sí, entrenando mucho y mucha mentalización y disfrutar de todo lo que hago en mi día a día, que no solamente entreno, hago muchísimas otras cosas más que me dan felicidad. Yo creo que para uno torear no solo tiene que entrenar, sino también tiene que hacer otras cosas y estar feliz en lo que hace, y que eso luego a la hora de ponerte delante de los toros se transmita. ¿Compaginas entonces con otras...? Bueno, vivo en el campo y lo que me gusta, pues todo es rodeado con el campo, ¿no? Me dedico a entrenar, a disfrutar de mis animales, de los paseos y de la lectura y de lo que me gusta. No hago otra cosa, no me dedico profesionalmente a nada, solamente a torear y a entrenar. Luego seguimos con María del Mar. Vamos a presentar también a Mara Mayoral. Ella es ganadera, propietaria del Hierro de Toros de Pablo Mayoral. Muchísimas gracias, Mara, por acompañarnos y por asistir a este Encuentro Nacional de Entidades y Afición Taurina. Bueno, supongo que en tu caso desde pequeña has estado en contacto con el mundo del toro, ¿no? Bueno, buenos días. Y lo primero, agradecer la invitación y el haber contado con nosotros, ¿no? Efectivamente, yo he nacido en una familia ganadera. La ganadería se fundó en el año 1955, con lo cual viene ya de generación en generación. Entonces, claro, a mí me han salido los dientes en esto, pero eso no significa que tengas el derecho a seguir con algo, ¿no? En nuestra casa, nuestros padres, somos 9 hermanos, a todos nos dieron las mismas oportunidades para esto y cada uno hemos encauzado nuestro futuro, nuestras carreras, nuestra vida, de acuerdo a lo que nos ha podido llenar o gustar, ¿no? Evidentemente, todos lo hemos conocido desde pequeños, pero, como he dicho, a mí esto siempre me llenó. Para mí fue clave la persona de mi padre, puesto que era un gran aficionado y un gran ganadero, del cual aprendí muchas cosas. Me faltó muy pronto, porque creo que en el mundo del toro nunca acabas de terminar de aprender. Todos los días ves cosas nuevas y el campo te enseña pues muchas cosas que en ocasiones hasta nos pueden sorprender. Como digo, yo estuve muy ligada a él, siempre desde pequeñita la acompañaba y aquello me lo transmitió, me lo inculcó. Y yo disfrutaba tanto con él y con todo lo que aprendía y me enseñaba que es lo que me ha llevado a dedicarme en pleno a esto, ¿no? De hecho, mis estudios universitarios se centraron también en relación a lo que es el campo, sobre todo, y el toro, ¿no? Que era el animal que a mí más me llenaba, ¿no? Y esos han sido mis comienzos. ¿Qué valores crees que te ha aportado el hecho de haber crecido en una ganadería y haber estado en contacto con el mundo del toro bravo y de la ganadería a nivel personal? Valores, pues todos los que... A ver, ¿cómo te explico? Porque... los valores que siempre, de toda la vida, ¿no? Que dices que los valores que había, que hoy en día tanto se echan en falta, ¿no? Las responsabilidades, el amar a algo, el ser con las personas fieles y tal. Hoy en día se han perdido muchos valores de eso, ¿no? Yo lo echo de menos. Yo he aprendido y he visto de pequeña cosas que hoy día en el mundo del toro no existen, ¿no?
pero no existen ya en el mundo del toro ni existen en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Bueno, la vida nos ha llevado a esto, pero el mundo del toro sí que es verdad que era siempre de, como se dice, de apretón de manos en muchas cosas, de ayudarse. En eso sí, cuando hay cualquier desgracia o tal, el mundo del toro es el primero que está siempre colaborando, ¿no? Ante cualquier adversidad, ¿no? Pero hay hoy cosas, como te comento, que veo que si te vas pisando, tal, no hay compañerismo como antes podía haber. También somos mucha más gente. No sé, en eso ha cambiado. Uh-huh. ¿Y cómo ves el futuro de la ganadería brava en general? Muy difícil, Uh-huh. muy difícil. Muy difícil en el sentido que esto lo tiene que mantener la afición. Y los profesionales debemos crear un toro, hablo por ejemplo en ganaderos, crear un toro que nos dé emoción para atraer a esa afición. Los toreros tienen otro tipo de responsabilidad. Creo que aquí somos muchos colectivos que tenemos mucho trabajo por hacer y que todos tenemos que mirar por lo mismo, que es el toro. De esa manera podremos mantenerlo, porque la afición, como vuelvo a decir, si deja de ir a las plazas de toros, esto no tiene razón de existir, porque si al ganadero no le compran los toros y los toreros no torean y tal, pues al final esto es un círculo, ¿no? Entonces, el final de todo esto es la afición. Y la afición hay que darle, pues, gloria bendita. Es decir, tenemos que colaborar y luchar y defender esta fiesta dentro del mundo del interior, ¿no? Del profesional. Y ponerse un poquito todos de acuerdo, porque aquí los intereses no son los mismos. Y que debería ser lo mismo, porque el interés es el toro. Es el toro y es el espectáculo. Es dar un gran espectáculo. Pero muchas veces se nos enfrentan los intereses. Y ahí es donde nos vienen los problemas. No sé si está de acuerdo con tu afirmación. Otra de las ponentes que nos acompaña esta mañana, Beatriz Vadorrey, profesora titular de Historia del Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además directora del centro en Mérida. Bueno, no sé qué te parece lo que ha comentado Mayoral. Eres una gran defensora de la fiesta, además de una gran aficionada. ¿Lo ves también en ese sentido? Sí, buenos días. Yo también quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Diputación por el apoyo incondicional a la fiesta. Esto no se da en todos los sitios, entonces me gusta destacarlo. El mundo del toro está pasando un momento difícil. Está pasando un momento difícil porque, sobre todo, en algunas zonas hay un alejamiento social de la fiesta, y ese alejamiento se debe sobre todo a un desconocimiento. Pero es verdad que la realidad social, sobre todo en las grandes ciudades, va por otro camino. El contacto con el animal no existe. La experiencia que ya he contado es insólita hoy para una gran parte de nuestros jóvenes. Y esto hace que se alejen de un espectáculo que, primero, es muy complejo, hay que entenderlo, y que está muy vinculado al campo y al toro. O sea, este mundo no se entiende, aquí se ha dicho muy bien, no es el final, no es el festejo de la plaza de toros, la corrida formal, es que antes que eso hay mucho más. Y sin todo eso que hay antes y sin esa larguísima trayectoria histórica que tienen las fiestas de toros en España, pues no se entendería. Entonces, un poco mi misión como profesora universitaria ha sido estudiar esos antecedentes históricos que son fundamentales para conocer lo que hoy es esto. O sea, la fiesta no ha salido de la nada, está profundamente arraigada en nuestra historia, en nuestra cultura, desde hace siglos. Está documentada desde el siglo XIII. Es que hay fueros medievales del siglo XIII, como el de Madrid, el de Jaca, el de Huesca, que ya regulan las fiestas de los toros. Entonces, entender todo eso ayuda por lo menos a respetar,
a intentar conocerlo y luego a partir de eso a fomentarlo para que no desaparezca, porque es verdad que esto es un bien que se ha declarado bien cultural, pero si no existe ese bien no se puede defender, y para que ese bien exista en momentos tan difíciles hay que promocionarlo y sobre todo hay que darlo a conocer, porque la fiesta con toda su intensidad, es que la fiesta tiene tantos valores, insisto, no se conoce, es muy compleja y antes había una tradición familiar que se ha roto en muchos casos, sobre todo en las grandes, yo vivo en una ciudad y ahí se ha roto, entonces sin mantener toda esa tradición es muy difícil y de alguna manera quienes amamos tanto esta fiesta y que nos ha aportado tanto, pues un poco la misión o lo que yo intento es desde el mundo universitario dar a conocerlo. Has apuntado también el hecho de que bueno, el abandono, ¿no?, del mundo rural y de las tradiciones, que precisamente eran noticia la pasada semana. ¿Hasta qué punto crees tú que influye el hecho de que cada vez la España rural se esté perdiendo y sea más... Para mí eso está siendo definitivo y más en un espectáculo como este, insisto, tan vinculado al campo, tan vinculado a la ganadería, tan vinculado al mundo rural. Yo llegué a la fiesta pues porque yo soy de un pueblo donde la base de las fiestas eran los encierros y un pueblo pues donde había ganadería, no de bravo, pero sí... Pues, y para nosotros era natural convivir con los animales y eran naturales los encierros y eran naturales las novilladas de por la tarde y claro, tú todo eso lo vas viendo con una cierta naturalidad. Yo entiendo a quien no ha visto nunca todo eso, a quien, no ha vivido, o sea, quien ha convivido únicamente con su mascota, con su perro, entender que se mata un animal. El otro día hablaba con una persona antitaurina, es que es muy complejo explicarle todo esto. ¿Cómo le explicas tú esto que llevamos alguno tan dentro y que vemos con tanta naturalidad? Es muy difícil y por eso también creo que hay que recuperar el mundo rural. Es muy importante. El otro día escribía a López Morales, que va a intervenir luego, un artículo muy bonito que decía: despierta, el mundo rural tiene que despertar y dar a conocer sus valores, que los tiene, pero eso tenemos que hacerlo. O sea, las cosas no se hacen solas. Yo cuando oigo, la tauromaquia se defiende por sí sola, no, por sí sola no se defiende. Como sigamos así, esto acaba. Se defiende con la fuerza del derecho, estamos en un Estado de Derecho y nosotros tenemos argumentos para defenderla y se defiende potenciándola. Y hay que potenciarla, pues eso, viéndola desde abajo, desde el mundo rural, enseñando lo que es el campo, lo que es la ganadería extensiva, la ecología. Tenemos un valor muy fuerte. Yo insisto en este argumento, es que aquí en Extremadura hay 500.000 hectáreas de dehesa, que es el tercer ecosistema más rico en flora y fauna del planeta. Esto no lo digo yo, esto lo dice Global Nature, que es una ONG internacional. Después de las selvas amazónicas y de las del subcontinente asiático, el tercer ecosistema más rico en flora y fauna del planeta está aquí. Entonces, ese argumento es tan fuerte y tan potente que tenemos que señalarlo, pero para eso tenemos que organizarnos todos juntos y tenemos que sacar a la luz de una manera transversal pues todos esos valores que tiene, valores históricos, valores ecológicos, artísticos, culturales que tiene la tauromaquia. En fin, es un mundo, yo creo, en el que hay mucho por hacer. Hay autores también que defienden que el mundo del toro siempre ha estado en una permanente crisis. Yo no sé si tú piensas que sí, y si es así, si ha sido han sido crisis tan importantes como las de la actual. La actual. Sí, el mundo, vamos, fíjate, ha estado vinculado a la polémica. Yo siempre digo esto, yo como me gusta estudiar la historia de la tauromaquia desde su origen, he visto que es verdad que es un mundo polémico y eso a los antitaurinos también nos tiene que hacer reflexionar. Y sobre todo, es que a veces la polémica ha venido bien para la tauromaquia y ha habido momentos en los que se han prohibido y ha habido prohibiciones tremendas. En el siglo XVI, 1567, un papa, Pío V, promulga una bula prohibiendo las corridas de toros en España. ¿Por qué? Bueno, pues el argumento entonces es porque eran inmorales, es decir, porque el hombre ponía en peligro su vida pues por algo que no merecía la pena, ¿no? Sin una causa justa, decía la bula. Bueno, eran argumentos, digamos, humanísticos, basados en eso, en la defensa de la vida del hombre. Pero eso se supera porque estaba tan arraigado que, claro, le hicieron ver al Papa. Había teólogos contrarios, la Iglesia estaba dividida en aquella época a las fiestas de toros y que le decían muere mucha gente, etcétera. Y luego ya otros teólogos le hicieron ver, mira, que no muere tanta gente, que se toman precauciones, etcétera. Y se derogó esa bula.
isla. Eso vino bien porque hizo que se tomaran determinadas precauciones que hasta entonces no se tomaban en los festejos. Por ejemplo, la construcción de toriles para los toros, barreras, talanqueras, burladeros, etc. En el siglo XIX, 1805, hubo otro momento crítico, quizá uno de los más duros, cuando un rey, Carlos IV, promulga una real cédula prohibiendo las fiestas de toros en toda España, toros de muerte. Esto ya es más grave, ya no es el Papa que te excomulga desde Roma, es que aquí el rey de España está diciendo que esto está prohibido. Ese momento fue muy crítico. ¿Por qué se salvaron las fiestas de toros en aquel momento? Porque estaban tan arraigadas socialmente que con el producto de las mismas se financiaban pues, una gran cantidad de obras públicas, de beneficencia, hospitales, maestranzas, hospicios, etc. Entonces, ese argumento económico sirvió para defender la fiesta y el arraigo social. Y en este siglo viene el tercer gran golpe. Y ahora los argumentos han cambiado. Ya no son utilitarios como antes que se decía a los ilustrados, oye, es que no se trabaja, es que se dedica mucho dinero a la cría de toros y no hay toros para el campo. Ya no son utilitaristas ni son basados en el ser humano, humanistas, sino que ahora los argumentos son animalistas. Es un cambio. Y ese animalismo lo que está haciendo es alejar a la sociedad de la fiesta. Y claro, sin un respaldo social, ¿qué es lo que ocurrió en las situaciones anteriores que fueron quizá más dramáticas? Porque fueron golpes de efecto brutales, pero estaban muy arraigadas y en cambio ahora la sociedad cada vez se está alejando más de esta fiesta porque la desconoce, porque se han trasladado del campo a la ciudad y allí nadie sabe esto. En las ciudades ir a los toros es muy complicado, está lejos, los padres no llevan a los hijos, los abuelos no ven en la tele con los nietos los toros. Entonces, este alejamiento social, este es nuestro gran problema de la fiesta de los toros, porque hace que esos argumentos animalistas calen y calan tan profundamente, sobre todo en gente joven y gente con principios, en fin, que realmente es que creen en lo que te están diciendo porque no lo entienden, que esto sí que puede ser un problema muy grave. Por eso insisto, es que la solución es fomentarlo y explicar qué es esto y intentar que lo conozcan, por lo menos para que lo respeten. A mí me gusta mucho ir con gente que no conoce el mundo del toro a los toros y llevarlos. Y a algunos les gusta más, otros menos, pero yo te aseguro que todos salen respetando la fiesta. O por lo menos me dicen, uff, esto es mucho más de lo que parece, aquí hay mucho fondo. Pero para eso hay que hacerlo, tenemos que explicarlo. En fin, perdonar que es que me enrollo mucho. En esto de los toros yo me lío. No, muy interesante, Beatriz. Bueno, hablábamos con María del Mar, con Mara, con Beatriz, que han vivido el mundo del toro desde su infancia, lo han conocido desde pequeña. Y bueno, damos la bienvenida también ahora a alguien que me llama muchísimo la atención cómo ha podido llegar hasta el mundo del toro, ¿no? Xenia Tiniakova es presidenta del Club Taurino de Rusia. Bienvenida y bueno, ¿cómo llegaste al mundo del toro? Porque en tu caso sí que ¿No tuviste contacto desde pequeña o cómo fue tu llegada al mundo del toro? Buenos días. Primero también me gustaría agradeceros la invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy. Mi historia es bastante fácil. Mis padres me apuntaron de pequeña a una escuela con enseñanza profundizada de español y de ahí me aficioné a la cultura española porque cuando de pequeña estás tan integrada dentro de todo lo que se relaciona con España, claro que te llama muchísimo interés. Teníamos clases de historia, de cultura, bailábamos flamenco, hacíamos belenes. De toros nos contaron en alguna clase algo muy fundamental que son 3 tercios, que primero salen los alguaciles, pero poca cosa. Tampoco me ha llamado mucho la atención en aquel momento. Y solo graduándome ya de la universidad tuve que tomar la decisión si me quedo en Rusia o pues aprovecho la oportunidad y me voy a vivir a España, que siempre ha sido un gran sueño de mi vida, lo tenía bastante claro de pequeña. Y al final me he mudado a Madrid y acudí al primer festejo simplemente por un interés turístico, cultural, porque abres la guía de Madrid y claro que ves que hay un monumento
evento que es la Plaza de Toros, que parece que todavía existen las corridas, que habrá que visitar y ver. Y la verdad me impresionó, fue en julio de 2014 y fue una novillada además. Luego miré los resúmenes de los festejos, tampoco fue una tarde que ha dado mucho que hablar, pero fijas más en los detalles, al final, como hemos hablado, que es un mundo del toro, lo bonito que tiene es que aprendes cada día y cada día es algo nuevo y te engancha, eso es lo que te engancha y vas a más festejos, a más corridas, a las novilladas y al final conocí a un grupo de aficionados prácticos donde ya he empezado ya mi afición de verdad, pero ya poniéndome delante con unas becerritas. Lo que me faltaba mucho y porque no he nacido en España, mis padres tampoco tienen algo que ver con este país y me faltó mucho la parte de historia y de teórica del mundo del toro, con lo cual me apunté al curso de periodismo taurino donde pues tuve que aprender muchísimo, además Beatriz fue una de mis profesoras ahí en el curso y poco a poco así estudiando y descubriendo este mundo cada día. Y pues hace un año también he fundado el Club Taurino de Rusia porque también, como hemos hablado ya, el problema fundamental que tenemos es la ignorancia, porque no se habla del toro en otros países y el toro para mí es la marca nacional de España ya hecha, porque es una imagen que vemos en todos los artículos que son los souvenirs, lo vemos en la entrada a todos los pueblos cuando viajamos por el país, en las banderas, en los manuales de español incluso, pero nunca la imagen del toro va asociada a qué hay detrás de ello. La gente que vive fuera no sabemos que hay ganaderías, además tantas, que si celebran las corridas, que hay un mundo rural, que hay toreros, que hay que ir a una escuela de tauromaquia, que hay que estudiarlo, que hay que entrenar. No tenemos ni mismísima idea de ello y por eso la gente lo único que ve es el gran trabajo que hace ahora dentro del lobby animalista europeo y claro que la imagen que ellos crean es la única información que ellos pueden obtener y no tienen ninguna información más para comparar, con lo cual es un gran desconocimiento y lo que tenemos que trabajar nosotros. También siendo un tema muy polémico, misma embajada tampoco apoya mucho el fomento de la tauromaquia. Yo no tengo ninguna información de si voy a España, por ejemplo, en mismas ferias internacionales, que tengo opciones de ir a ver una dehesa o ir a la feria de Olivenza. Pero sí sé dónde ir a ver un tablao y hay escuelas de flamenco y además mucho y son muy populares en Rusia. Hay que trabajar también, yo creo que desde el nivel institucional y desde el Instituto Cervantes, que por ejemplo nosotros hace un tiempo hemos solicitado ahí la sala y por si nos dan el apoyo, por siendo tauromaquia la parte de la cultura española sería el sitio más adecuado, pero al final ellos nos han negado diciendo que es un tema muy polémico y no les gustaría meter con ello. Así que así estamos. Y comentabas que apenas se conoce el mundo del toro en Rusia en el sentido de sí la imagen del toro, pero no todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, como que... No se sabe nada. De hecho, imaginas que si tú sabes que quiero hacer un viaje a Australia, ¿qué quieres ver? Quiero ir a ver los canguros. Si voy a China, pues quiero ver las pandas. Y si voy a España, no se nos ocurre ir a ver el toro bravo, nada de esa, a nadie. Prácticamente es que no los he visto nunca, ni en internet te ha pasado esta información, con lo cual te quedas pues nada, ni las corridas ni los toros, porque simplemente no se sabe. Y estás haciendo entonces labor también de difusión del mundo del toro en Rusia, comentabas a través del Instituto Cervantes y demás. ¿Cómo está siendo esa labor? ¿En quién te estás apoyando allí? Y sobre todo, ¿qué respuesta tiene la gente, ¿no?, cuando le hablas de toros en Rusia?
Bueno, tenemos unos socios que viven en Rusia y otros socios que viven aquí en España. Los más activistas además están en Rusia y tienen mucho mérito porque viajan unas cuantas veces al año aquí a las ferias y algunos viajan hasta desde Siberia porque es un viaje importante que tienen que organizar. Y ahora sí han empezado ya a dar las conferencias sobre la tauromaquia en Moscú y pues lo hacemos de momento en un restaurante de la cocina española, que ellos sin ninguna vergüenza cuelgan el cartel con un torero y difunden toda la información y la verdad que el complejo ahí no existe. La gente se interesa, cada vez nos contactan más, sobre todo por Facebook, redes sociales, se conoce y escriben porque la gente sí está interesada. Muchas veces me contactaron unos bailarines porque bailan pasodoble y dicen que es que queremos saber dónde podemos torear de salón para poder sentir esto o probar un traje de luces para entenderlo mejor, para inspirarnos. Y bueno, alguna gente que simplemente quiere ver un festejo o los encierros y festejo popular, ya ni hablo de esto, no se conoce aún menos que de las corridas de toros, que esto se difunde a nivel España mucho menos, pero a nivel internacional ni se habla. Pues esto es lo que intentamos dar de conocer, sí. Y por curiosidad, ¿qué impresión te causó la primera vez que visitaste una ganadería y que viste al toro el toro en el campo? La primera ganadería que he visitado fue con el curso de periodismo taurino y fue en la ganadería de Victorino Martín. Y yo creo que son emociones únicas, pero sobre todo de un respeto, un miedo a este animal tan poderoso que además tienes oportunidad de ver a tan solo unos metros de ti. Y yo creo que este viaje nunca vas a olvidar, igual que como el primer festejo son unas emociones que ya nunca podrás volver a vivir porque es una impresión que te queda grabada para toda la vida. Muchísimas gracias. Seguimos también con María Teresa Macías, diputada de la Asamblea de Extremadura, aficionada también, eres extremeña de Calamonte y aparte creo que ingeniera técnica agrícola. ¿Cómo llegaste al mundo del toro? Pues la afición de mi madre era la que me ponía delante del televisor, era la que me llevaba cuando podían a alguna ganadería y era la que me llevaba a ver las fiestas en la plaza. En primer lugar, quiero agradecer enormemente a la Diputación Provincial de Badajoz que apueste por poner esta mesa precisamente después del acto inaugural y tener la oportunidad de compartirla con las compañeras. Mostrar evidentemente mi respeto a la afición, porque si no fuera por ella el sentido de la fiesta se perdería. Estoy viendo durante esta mañana a María Rosa Quintero, que está ahí sentada, que es una de las 4 alumnas de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación Provincial, no sé si hay alguna compañera más, y a los maestros Reina y Cartujano, y creo que debemos reconocer la labor que hacen con las niñas y niños y la apuesta permanente por parte de la Diputación Provincial por defender lo que es la fiesta y el campo bravo. Y también veo a José Luis, que es el director del Centro de Formación del Medio Rural de la Junta de Extremadura, donde imparten la formación para la profesionalización de los mayorales. Me parece que en Extremadura la apuesta de las instituciones, además de algunos ayuntamientos, es muy clara por el mundo del toro. La afición nace porque al final debe de ser algo cercano y quizá creo que pecamos cuando nos acomplejamos en demasía o cuando de alguna forma asumimos que la afición ocupa un lugar que está siendo criticado evidentemente de una manera muy injusta. Y comparto con lo que decían las compañeras que debe de ser la ignorancia o nuestro déficit a la hora de explicar cómo son todos los pasos en la fiesta, todo lo que es el enorme sacrificio que supone criar a un toro o a criar a un caballo de toreo. Eso es un déficit que tenemos y evidentemente tenemos que ver cómo proyectamos la imagen real de una cultura taurina que además custodia el territorio, porque si no fuera por las ganaderías, en muchos sitios hubiéramos perdido ya nuestra dehesa que hubiera evolucionado hacia un bosque mediterráneo. Nosotros, desde el punto de vista técnico también, el trabajo que he desarrollado en la consejería durante 16 años me ha hecho trabajar también con el vecino y amigo país de Portugal.
y hemos metido en proyectos de cooperación transfronteriza al mundo del toro, porque creíamos que esa proyección también debía verse de manera potente frente a las autoridades comunitarias. Para nosotros no era algo residual a tapar o para cumplir, sino algo que debíamos de hacer visible también como forma de anular fronteras en el territorio. Pero si de algo me puedo sentir orgullosa, sobre todo, es que tengamos a mujeres en el mundo del toro, en todos los oficios del mundo del toro, que es otra cosa que tenemos que reivindicar, los oficios tradicionales que rodean al mundo del toro. Tenemos toreras, novilleras, periodistas, ganaderas, empresarias, veterinarias, autoridades. Tenemos gente que quizá no es evidente su presencia de cara a los medios de comunicación, que tienen también una gran obligación con respecto a eso, pero que contribuimos también al mantenimiento de las fiestas. Porque las fiestas, por mucho que intenten acomplejarnos, tienen que entender que para los hombres y las mujeres la atracción milenaria de la relación con las bestias va a seguir existiendo. Es algo intrínseco a las características del hombre y del ser humano. Queda en grabados históricos y prehistóricos esa relación. Queda incluso en obras del mito del Minotauro, el rastro de Europa, en cuestiones tan relevantes como, por ejemplo, que el monasterio de Santo Domingo de Silos exista en su alfarje una reproducción de una mujer lanzando un zarcillo a un toro. Es algo que van con nosotros. Y también tenemos que recuperar esa iconografía de la mujer y el mundo de toro y, sobre todo, hacerlo muy nuestro. Y, sobre todo, lo que decía, el eliminar muchos complejos. Muchos complejos. Hay que respetar a todo el mundo, hay que respetar el sentido, el dolor, pero la fiesta del toro es algo legal, es algo universal y pertenece a nuestra cultura y, por lo tanto, debemos reclamar que también respeten ese sentimiento que a nosotros nos mueve, que es la defensa del mundo del toro. Porque no solamente come del toro el torero, ni el ganadero. Sabemos lo que suponen desde las novilladas a los festejos tradicionales, a cualquier festival que realizamos en nuestro pueblo y cómo repercute en la economía del medio rural. Y no podemos prescindir de ese instrumento que al final nos ayuda a fijar la población al territorio y que combate el despoblamiento. Y ahí es donde tiene que estar también la política, a la hora de defender todas aquellas actividades que contribuyen a que la gente pueda seguir viviendo en sus pueblos de manera digna y honrada y legal y no tengan que verse señalados, perseguidos, acosados cuando van a pagar una entrada en un festejo que tributa y paga impuestos, donde hay desde los subalternos a todo lo que es la cuadrilla de los matadores, la gente que trabaja en la arena, que están pagando impuestos legalmente. Que eso también tenemos que ponerlo en valor, que es una actividad legal y que contribuye a los beneficios del Estado para que luego podamos tener servicios públicos y otras cuestiones que repercuten en nuestra sociedad. ¿Y por qué crees que cuesta un poco esa defensa de la fiesta? Tenemos que utilizar todos los canales posibles. Uno de los aciertos, por ejemplo, de este encuentro era que traéis aquí a la red de Facebook, una red de nuevas tecnologías. Hoy por hoy todo está en el móvil. Compramos por el móvil, nos informamos por el móvil. Es así. También tenemos que proyectar hacia esas nuevas vías de comunicación el mundo del toro y, sobre todo, cuidar mucho la imagen y la calidad de los festejos. Porque si algo se critica también es que todo no puede ser mundo del toro. Nosotros tenemos que ser exquisitos también a la hora de cuidar el ganado, las prácticas, los ritos, la indumentaria, la faena, el tratamiento posterior al animal, y tenemos que cuidarlo mucho y eso también se tiene que explicar y proyectar. La ciencia del mundo del toreo, por qué se hace en cada momento lo que se hace en una finca, desde el herradero a los embarques, por qué el festival tiene un rito diferente a lo que puede ser el de una corrida de toros donde la gente se viste con traje de luces. Debemos explicarlo y seguramente explicándolo pueden seguir rechazándolo,
pero por lo menos nos respetarán. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer. Hablabas también, me parecía muy interesante, ¿no?, de los distintos oficios, de las distintas profesiones que hay, muchas de ellas vinculadas al propio mundo del campo y que ayudan a contribuir a lo que hablábamos antes, ¿no?, del freno del abandono del mundo rural, ¿no? ¿Crees que sería el mundo del toro y su apuesta y la conservación de la industria del toro, por así decirlo, un elemento importante para mantener la población en una comunidad como Extremadura? Para mí es algo evidente. De hecho, cuando antes hacíamos referencia a la formación de mayorales, es una apuesta clara por la profesionalización de un oficio necesario en el campo. Pero al igual tenemos que plantearnos en que esa formación, igual que está haciendo la escuela, para los matadores vaya a otros niveles. Porque no podemos despreciar ninguna oportunidad y porque sabemos también que hay oficios que van vinculados al relevo generacional en los pueblos. Vamos perdiendo también población porque hay determinadas cosas que se van desplazando a otros núcleos de población donde tenemos ese servicio. Y, sin embargo, nosotros, con una economía tan rural y tan a escala como tenemos en Extremadura, tenemos que explotar todo ese ámbito. Y sí, claro, igual que era impensable el que tú pudieras tener una acreditación para un oficio como es el de mayoral, tenemos que ver y explorar dónde más podemos ir. Y en la conservación de la ganadería, otro papel importante desde el punto de vista de oficios, como hemos hablado, desde el punto de vista económico y de la conservación, ¿no?, del propio medio ambiente, de la biodiversidad que promueve la dehesa, ¿no?, que permite. En eso hay algo que me llama, quiero recordarlo, porque también hay veces que los propios argumentos de la gente que está contra la feria se desarman por el puro sentido común. Hay un naturalista, que es Luis Miguel Domínguez, que grabó un documental para Televisión Española que narraba la vida de un toro desde su nacimiento hasta el momento en el que iba a ser apartado para la lidia. Y esa sensibilidad que recogió una persona que es ferviente animalista, esa sensibilidad, todo lo que era el proceso de la cuida y la selección del ganado en el campo desmontaba muchos argumentos. Para nosotros en Extremadura, evidentemente, el toro es patrimonio. El toro y el caballo son patrimonio de nuestro medio rural y tenemos que intentar conservándolo. Desde la política no podemos lanzar mensajes fríos. Una de las cuestiones que se ha hecho buena, por ejemplo, era decir, bueno, a nadie le interesa saber o tener una experiencia en el campo bravo, ¿no? Entonces, me recuerdo un primer programa que se hizo al amparo de los fondos europeos, que era el Somos Dehesa. Con el Somos Dehesa se patearon muchas ganaderías en Extremadura, se les hizo un diagnóstico para ver qué tipo de necesidades tenían, de mejora de instalaciones, qué tipo de productos se pedía ofrecer, y en un segundo nivel, con el proyecto Transformación, vinculado también al Centro de Formación de Medio Rural, metimos experiencias turísticas en la zona del Alqueva relacionada con el mundo del toro y del ganado bravo, ¿no? Recuerdo que al principio había gente que decía, pero ¿van a venir a verlos? Claro que sí, vienen. Hay gente que un tipo de experiencia de eso llama la atención. Y al final eso está contribuyendo, si no de manera principal, porque ahora no estamos en esa fase, sí de manera complementaria a la renta que puedan recibir esas explotaciones, que sabemos que tienen una carga de gastos muy importante, que sabemos que además tienen que afrontar esas ganaderías a otros problemas, como son problemas relacionados con la sanidad animal y con enfermedades que no debemos permitir que crucen ciertos niveles. Pero creo que sí podemos hacer muchas cuestiones y, sobre todo, ponerlo en valor. Para nosotros, desde el punto de vista agrario también, por ponerlo, porque en las ganaderías no solamente encontramos reses bravas, sino también hay algunas que complementan con la actividad agrícola. En esta legislatura ha sido muy importante conseguir que, por fin, las autoridades comunitarias entendieran que debajo de la copa de los alcornoques y las encinas, pues los animales pastaban y comían, porque nos habían sacado 300.000 hectáreas de dehesa fuera de los esquemas de ayuda. Eran superficies no elegibles. Y se ha conseguido introducir otra vez, para que la dehesa se conozca y se respete como un sistema agrosilvo, pastoral, donde combinamos la agricultura, la explotación forestal, la explotación agrícola. Eso intentaremos también recuperar en esta nueva política agraria comunitaria esas 300.000 hectáreas de dehesa dentro de los esquemas de apoyo y de pago
directo. Y también planteaba antes, aunque fuera de manera algo superficial, el papel de la custodia del territorio. ¿Nosotros cómo podemos ayudar a esas ganaderías? Pues evidentemente reconociendo que esos hábitats que están conservando tienen una contribución de interés general a la humanidad, porque están al final haciendo un esfuerzo por conservar algo único. Y eso cuesta dinero. Y eso tenemos que intentar que a través de los esquemas de contratos territoriales se devuelva a esa ganadería. Por eso también trabajamos en un borrador de ley de la dehesa, que algunos criticaron como un instrumento de intervención. La intención no es intervenir, la intención es que el campo bravo esté dibujado en el mapa y definido también, de manera que tú luego puedas llevar apoyos a toda esa capa de territorio donde tenemos el bloque enorme de nuestras ganaderías también en esa dehesa. Muy interesante, yo creo que todo lo que habéis aportado, si os parece bien, vamos a dar la palabra al público por si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, alguna de nuestras ponentes. Abrimos otra ronda. O abrimos otra ronda. Sobre todo por decir una cosa, si me permite, y es que como el objeto de la mesa era la mujer y el toro, y cediendo el paso a mis compañeras también, quiero expresar que el mayor problema que han tenido las mujeres en el mundo de la tauromaquia no han sido los toros, y todas lo sabemos, y que deberíamos de hacer una reflexión sobre si en este momento en el que se está produciendo una ola en la que la mujer ocupa lugares de relevancia, el mundo de toros debería de engancharse a ella para no perder el tren. El tren a la hora de ampliar un mercado de consumidoras muy potentes. El tren a la hora de ampliar también lo que es la visión femenina hacia el mundo de toros y la sensibilidad. La respuesta que le podemos dar a los intolerantes que nos hablan de que ellos son diversos, y nosotros podemos decirle nosotros también, porque en nuestro mundo tiene cabida y tiene visibilidad el 50% de la población, que son las mujeres. Y sobre todo hacer un alegato a aquellas instituciones que fomentan todo lo que es la defensa del mundo de toro, para que cuando piensen en, sin perjuicio de que todo no se hace por nosotras solas, que nosotros lo hacemos con nuestros compañeros los hombres, pero que queremos ocupar un espacio. Pero aquellas instituciones, cuando a la hora de tener que hacer contratos, servicios, actividades como esta, pues acuerden de que hay ganaderas, de que hay periodistas, de que hay veterinarias, y también nos den la oportunidad de reclamar nuestro sitio en el mundo del toro, que al final es algo que podemos proyectar, igual que nuestras madres hicieron con nosotros, y nuestras hijas, nuestras amigas, aquellas personas a las que llevamos a la plaza, como decía ella, que no saben nada de los toros, pero por lo menos nos dan la oportunidad a que vayan allí con nosotros y les expliquemos cómo son las cosas. Y es así. Agradecemos evidentemente a la Diputación Provincial el que nos den este espacio y a vuestra disposición. Pues mira, yo también quiero apuntar, es una cuestión personal, pero en este reconocimiento a las mujeres me encanta, he estado ya en alguna mesa más de mujeres y me gusta hacer siempre un reconocimiento a Ángela Hernández, porque quizá algunos no lo sepan, pero hasta el año 1974 en España las mujeres no podían torear a pie, y no hace tanto, 1974, con la tradición que tienen las fiestas en nuestro país. Y ella se empeñó en que las mujeres pudieran torear. Y inició un pleito que duró 3 años, desde el 71 hasta el 74, un pleito que le costó el dinero y, como me decía a mí, sobre todo la salud y casi la vida. Me dijo, es que tuve la suerte de que ella estaba abonada debajo de mí y coincidía con ella, los toros, me hice muy amiga suya. Y esto fue una lucha muy importante porque además sirvió como precedente para que las mujeres pudieran entrar en el ejército a partir de esa sentencia. De manera que hoy, gracias a mujeres luchadoras como ellas, que siempre las ha habido en el mundo del toro,
pues tú hoy puedes estar tranquilamente en una escuela taurina y torear a pie. Y entonces, pues, siempre me pedía que escribiera su biografía y me pillaron unos años a mí de mucho trabajo. Me moriré con la pena de que nunca le pude escribir esa biografía que ella me pedía, pero por lo menos procuro, siempre que estoy en un acto público, hacerle este pequeño reconocimiento a la memoria de Ángela, que luchó tanto por las mujeres y por el mundo del toro. Se puede hacer entonces feminismo desde la tauromaquia, ¿no, Beatriz? Hombre, se puede luchar, por supuesto, y hay que reivindicar nuestro puesto en la sociedad y en este mundo que podemos decir o no, pero es un mundo bastante masculino. Y hay que ir ocupando nuestros puestos en las escuelas. Hoy ya se ven chicas, a mí me encanta cuando veo mujeres en las escuelas. Es un mundo que se va actualizando al tiempo, es que las sensibilidades están cambiando, como está cambiando la sociedad, ¿no? Y entonces esa aportación femenina, como decías tú, para actualizar el mundo del toro a las nuevas sensibilidades. Hay que ver, cuando se ve en perspectiva el mundo del toro, cómo ha ido evolucionando el propio espectáculo, claro, de lo que ocurría, no te digo en el siglo XIII o XIV, en el siglo XIX, en el siglo XX, al espectáculo actual ha cambiado mucho. Y en esa evolución, que tiene que seguir ocurriendo, o sea, sin que cambie nunca la esencia, que es un toro bravo y un torero valiente que se enfrentan, sin que cambie eso, tampoco nos tiene que asustar que esto evolucione, esto ha ido evolucionando. Hoy no veríamos un espectáculo con banderillas negras o con toro de fuego donde están banderillas que se incendiaban, olía chamusca, o no veríamos un espectáculo con la suerte de picar sin el peto. En fin, y esto tampoco hace tanto, ¿no? Y cuando estas innovaciones surgían, todo el mundo decía, esto se acaba, esto es el final. No. Esto tiene mucho más, esto tiene una esencia muy profunda que va a seguir, pero es verdad que se tiene que ir adaptando a los tiempos y a las sensibilidades, y quizá hay que ir en los aspectos más cruentos, suavizándolos para que la gente se sienta cómoda, como ha sucedido. Y en ese aspecto yo creo que las mujeres, que tenemos una sensibilidad especial, pues también tenemos mucho que decir y podemos ir adaptándolo y tenemos que ocupar nuestro sitio, por supuesto, en este mundo y en todos. ¿Estáis de acuerdo también en esa necesidad de que el mundo del toro se vaya adaptando a los nuevos tiempos? Mara, por ejemplo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. La mujer se ha ido incorporando no solamente en el mundo del toro, sino en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero efectivamente, Beatriz tiene razón. Este ha sido un mundo que ha estado marcado un poco bastante, ¿no?, por el machismo, ¿no? El problema no creo que fuera nuestro, de las mujeres. Creo que el problema era de que ellos no nos veían capaces de afrontar ciertas cosas en este mundo, ¿no? Yo soy de la opinión que aquí hay que valorar no la condición de ser hombre o mujer, sino la capacidad que como persona puedes tener para ciertas cosas. Además, es que hoy en día el ser ganadero, el ser tal, yo creo que aquí no es tampoco cuestión de fuerzas, ni es cuestión de... yo entiendo también lo que dice Beatriz, que la sensibilidad en la mujer, nosotros tenemos a lo mejor un sexto sentido que nos vale de mucho a la hora de trabajar. Yo hablo personalmente en el campo. Ese sexto sentido a lo mejor lo vemos nosotras y ellos no lo ven. Hablo bajo mi experiencia. Entonces, creo que, y vuelvo a decir, el problema no ha sido nuestro. Sí que les cuesta mucho aceptarnos tal, pero yo tengo que decir que nunca tampoco me he sentido como desplazada, ¿vale? Siempre me he sentido integrada porque siempre he estado rodeada de hombres. Entonces, conozco bien sus filosofías, porque es lo que he visto desde pequeña, y no me he sentido mal, pero sí que en ciertos momentos pues he notado, sobre todo fuera de mi entorno, que el ser mujer en ganadero, en gente profesional
toreras que quieren también salir adelante, dedicar su vida, pues nos está costando y cuesta. Gracias a Dios cada vez costará menos, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Apuntaba Mara ese sexto sentido, ¿no?, de las mujeres. María del Mar, tú que te pones delante de los toros, ¿esa sensibilidad especial la sientes? ¿Que ese sexto sentido del que habla Mara? Yo tengo 5 como todo el mundo. Yo no tengo 6 sentidos. O sea, no. Yo soy mujer en un mundo que desde siempre se ha dicho que es un mundo de hombres, pero que también creo que esto no es de ahora, es de muchísimos años atrás. A la mujer nos han hecho creer que somos capaces de hacer menos cosas de las que podemos. O sea, pero esto no es de ahora, esto es de hace ya, pues desde siempre. A la mujer se le ha infravalorado, pero en cualquier cosa, no solamente en el toreo. Entonces, a la hora de ser torero, pues todavía en la sociedad de ahora hay muchísima mujer que no creen que puedan ser capaces de, hablo en el toreo o en cualquier otro aspecto de la vida, pero es porque lo que nos han infundado desde siempre. Yo he tenido, gracias a Dios, a mi padre desde muy pequeña y he vivido pues en un mundo de hombres desde muy pequeña y lo he mamado, ¿no? Entonces siempre me he creído capaz de hacer cualquier cosa, pero esto es lo que... Mi pensamiento es el que esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo, que a la mujer nos han hecho creer que somos capaces de hacer menos cosas de las que podemos. ¿Pero sientes que está cambiando? Sí, claro, es una evidencia. Está cambiando totalmente, lo han dicho ellas, hay ganaderas, hay empresarias de toros, en el mundo del toro pues ha evolucionado muchísimo. De Las acuerdo. toreras, digamos, respeta un poco más el que haya mujer toreando. Antes, pues no. Que también es verdad que todavía hay muchísimas mentes cerradas que tú coges el teléfono y automáticamente por presentarte como mujer torero te hacen así. Pero eso todo, pues bueno, en la sociedad en la que vivimos, constante evolución, pues irá cambiando. De acuerdo, pues muchísimas gracias, María del Mar. Y si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por... perdona, sí. No, yo que vine a España hace 5 años, yo quizás no he vivido tanto machismo que había, me imagino que en este país, y viniendo también de un país bastante famoso, donde sí machismo todavía existe bastante, puedo decir que el mundo del toro me ha hecho sentir siempre muy valorada. He recibido muchísimo cariño siempre he sido muy respetada y es el mundo que día a día me hace sentir muy mujer en todos sus sentidos y mujer taurina. Y yo creo que es lo más bonito que tenemos en común y estamos muy orgullosos de serlo. Pues que siga esa senda de avance en la mujer, en el mundo del toro, en la sociedad, que sigamos hacia adelante y damos por finalizada esta primera mesa redonda. Ahora hay un pequeño desayuno en el hall y volvemos después a las 12 menos cuarto con la mesa redonda, foro de promoción, defensa y debate de las ferias de novilladas. Muchísimas gracias a las 5, encantada de haber compartido con nosotros.